Seguim amb més continguts i ho fem amb Josep Salvat, com hem avançat. Què tal? Sí. Benvingut. Què tal, Josep? Bienvenido. Que sempre ens portes una... Ara feia dies. Ara feia dies. Ja feia dies. Sempre... Deu de pensar que hem estat negociant amb la cadena si venia, si no venia, el meu fitxatge, a veure si... El seu fas fitxatge. fas Una arrugat, miqueta. Josep. Però avui ens portes... ¿Nos traes otra invitada? Sí, os traigo a Elisa Martínez. Vienes acompañado. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué A tal? ver, primero te presento. Sí. Atención con Elisa, ¿eh? A ver. Consultora financiera, economista, formadora en finanzas, atención, gamificadas. Caray. Ha trabajado durante 26 años en entornos multinacionales, pero hace 8 años decidió dejarlo todo y dedicarse a lo que más le gustaba, enseñar y jugar. Ay, qué bien. Fue la primera y hoy es la única que se atrevió a gamificar las finanzas de empresa, utilizar técnicas de juego para enseñar finanzas de forma fácil. Esto es Finanpolis. ¿Voy bien? Perfecto. Sí, vale. Es colaboradora experta en economía en diversos medios de comunicación, en radio, en televisión. Elisa es inquieta, es curiosa, siempre busca hacer cosas nuevas y le encanta provocar para hacer pensar. Por eso creó Finanpolis, un método perfecto para aprender finanzas de forma sencilla y amena. La Elena ya está pensando su pregunta. Sí, porque yo soy de letras, no soy de números. A ver. Entonces me va a ir muy bien. Ay, esta excusa me suena, ¿eh? No, es que lo soy de verdad. Las finanzas nos provocan urticaria. Pues sí. Nos aburren, los números nos dan miedo, los empresarios pagan impuestos cuando lo dice el gestor. Yo como pequeño Cierto. empresario doy fe, y tú también. También. Y muchos desconocen cómo va el negocio ni cómo obtener más beneficio. Elisa ha creado Finanpolis para que aprendamos a gestionar de forma fácil las finanzas. Más de 3.000 personas, ojo al dato, y han hecho sus formaciones y cursos autónomos, empresarios y empleados de empresas. ¿Cómo nació la idea de Finanpolis? Bueno, la idea fue Elisa. realmente una inspiración. Yo hacía 8 años, estaba trabajando en una multinacional y llegó un momento en que me saturé y dije, yo ya no quiero ser un número, quiero hacer alguna cosa más. Y lo dejé todo, dejé la empresa, un sitio fijo en una multinacional y dije, pues ahora necesito reencontrarme a mí misma y decidir qué quiero ser de mayor. Entonces, bueno, estuve en unos cursos de estos que me ayudaron a reencontrarme. Me decían que si me ponía como gestora o fiscalista y no era lo mío. Y en uno de esos cursos me dijeron que hiciera 2 columnas. Una con la columna de las cosas que sabía hacer y la otra con mis hobbies. Claro, cuando vi esquiar, dije, bueno, a ver, a mi edad y con un crío, como que eso ya, monitora de esquí, como que no. Entonces dije, el momento que vi la palabra que yo sabía hacer finanzas, soy una experta en finanzas, y vi la palabra jugar, dije, ¡ah! Se me iluminó el mundo y dije, esto es lo que quiero hacer. Quiero ayudar a las personas a que entiendan las finanzas de una manera sencilla y que las practiquen en su día a día y que no le tengan miedo a los números, como has dicho antes. Sí, le tengo. ¿A quién va dirigido Finanpolis? Que un poco hemos dado pistas mientras hemos hecho la presentación, ¿no? Pero ¿cuál es la tipología de el retrato robot de tu alumno, del estudiante que asiste a tus formaciones? Bueno, hay 3 tipos de estudiantes. Hay las personas que están trabajando en los empleados de una empresa, ¿no? Que quieren aprender las típicas finanzas para no financieros. Primero, para mejorar su salud financiera, porque está demostrado que si tienes una buena salud financiera eres más productivo en el trabajo. Y además también entender un poco lo que les pide el financiero, ¿no? Porque a veces les pide hacer un presupuesto, les habla de cash flow y evita si no entienden nada, ¿no? Este sería un perfil, empleados de empresa. Otro perfil sería, por ejemplo, a cualquier autónomo o persona que quiera entender las finanzas de su empresa o las finanzas personales. Entonces, puede hacer el curso online a su ritmo, sin ningún tipo de presión ni nada. Puedes hacer online, lo puedes hacer presencial. Y luego están los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat, o sea, entidades públicas que lo que hacen, tienen áreas de promoción económica y lo que hacen es dar la posibilidad de autónomos y pequeños empresarios de su zona puedan aprender esas finanzas para poder hablar con su gestor, para que no se limiten simplemente a pagar impuestos sin saber de dónde salen los números. ¿Cómo se aprende? Explícanos un poco cómo es esto de Finanpolis. ¿Cómo es el juego? Bueno, no es un juego, es un método. Es un método. ¿Cómo es este método? Que utiliza técnicas de gamificación. Gamificar viene del verbo game, que en inglés significa jugar. Entonces, lo que hago es aplicar técnicas de juegos tradicionales. Por ejemplo, si hacemos las clases presenciales, pues jugamos a pelota, hacemos carreras de relevos, jugamos a cartas, y todo esto para aprender cosas como un balance, una cuenta de resultados, un presupuesto, o sea, cosas muy técnicas, ¿no?
Y si lo haces online, pues está toda una plataforma online también gamificada, donde te salen lo que se llaman easter eggs, salen sorpresas, y es un contenido mucho más amena. No es un videojuego, ya lo dejo claro, no es un videojuego. No es no es el Monopoly. No es el Monopoly, no es el Cash Flow, Claro, no claro. es ningún videojuego tipo Vale. Fornite, no. Vale. ¿Por qué crees, con tu experiencia, que las personas en general tenemos miedo a los números, a las finanzas? A mí siempre, por ejemplo, a mí también soy de letras, me identifico con Elena No, y yo con Sergio, ahora letras nos puras. contarás. Yo también soy de letras. sí, Entonces, sí, ¿por qué puedes nos dan decirlo. miedo a las personas los números? yo Es como creo aquella que- asignatura que apartamos en la universidad. Sí, yo creo que las finanzas la gente las asocia con números, ¿no? Y las finanzas, sí, hay una parte de finanzas que sí, que no es la que yo toco, que es la bancaria y más de controlling, pero las finanzas que yo enseño, o sea, no son matemáticas, no necesitas un máster en matemáticas para aprenderlo. Tienes que aprender a ahorrar, a gestionar tu negocio. No hace falta saber fiscalidad, esto lo haces tu gestor. Necesitas lo mínimo para entender si tu negocio va bien, si va mal, si lo que está haciendo el gestor es correcto. Para eso no se necesitan matemáticas, simplemente un poco de sentido común y las 4 nociones básicas. O sea, hay personas que tienen negocios que a lo mejor no tienen idea de la diferencia entre un crédito y un préstamo, ¿no? O no saben cómo funciona la nómina. Entonces, claro, estas situaciones provocan que la gente tenga miedo. Además, como no hay educación financiera en las escuelas, Ajá. ¿qué es lo que pasa? Que oyes la palabra finanzas, te vienen matemáticas y dices, ¡ah! Yo soy de letras. Y digo, vaya. Lo típico. Lo típico, vaya. ¿Los empresarios saben de finanzas? No. Mira, yo Tajante, llevo... ¿eh? Tajante, Rotunda. no. Nada. Si fuera otro programa de televisión en el que también colaboro, diría no, me mojo y digo no. Mira, yo llevo ya casi 8 años enseñando finanzas, tanto para personas que quieren aprender finanzas personales como de empresa, y te puedo decir que el 95% de las personas que tienen negocio no saben finanzas. Simplemente le dan 4 papeles a su gestor y a los 3 meses le dice, firma aquí y estos son tus impuestos. Correcto. ¿Sí o no? Llega el 20 de Perdona, octubre, hay ¿te que fías pagar el IVA. 20? Hay que ¿Te pagar fías el de esa IVA. persona? Exacto, te fías de esa persona, Sí, pero claro. la responsabilidad es tuya, no es del gestor. Entonces allí yo siempre recomiendo tener un mínimo de nociones para que tú puedas ver si le falta algún papel, si te lo ha puesto todo, si necesitas... ¿qué está pasando en tu empresa? ¿Ganas o pierdes dinero? Quizá un autónomo no tiene tantos gastos, lo tiene más controlado, pero la que tienes un negocio mínimo, que estás facturando 20.000 euros, por ejemplo, no pongo más, necesitas saber por qué no ganas más dinero, qué está pasando con tus gastos, qué está pasando con esa rentabilidad, ¿tienes el precio de venta bien ajustado? Todo esto que parece un embrollo se puede aprender de manera fácil. No hace falta que te metas en una clase con lenguaje súper complicado Ajá. ni nada, que esto es lo que pasa normalmente con las clases de hoy en día, ¿no? Que entras en una clase y la primera frase te meten 2 palabras técnicas y ya dices, Y yo estoy ya y desconecto. desconectas. Eso no es lo mío, ¿no? Y Eso no es lo Ya, mío. ya, Y eso al no. contrario, Estaba pensando, si la respuesta es no a que no saben de finanzas estos empresarios en nuestro país, ¿y cómo sobreviven? este es el problema, que 8 de cada 10 empresas que empiezan hoy no sobreviven. Al cabo de 5 años seguro que han cerrado. Normalmente al cabo de 3. Entonces, 2 de cada 10 sobreviven. ¿Qué pasa? Normalmente hay dos causas que hacen que cierren. Una de ellas es que normalmente no hay pacto de socio, o el que hay es nefasto, con lo cual acaba con la empresa, porque tú haces más, yo menos, y se empiezan a discutirse. Y la otra, y la más importante, es que son las finanzas. No hacen una buena gestión del negocio. O han abierto el negocio sin saber si aquello funcionará. La gente se piensa que es abrir un negocio y a partir de ese día empiezan a venir los clientes. No, durante 2 años tú no vas a tener una nómina y no vas a tener ningún tipo de ingreso, con lo cual tienes que tener suficiente dinero para poder sobrevivir tú, tu familia, y además poder hacer funcionar tu negocio. Y ese es uno de los problemas, no tener una planificación. Y eso con una sencilla sesión se puede ver si ese negocio va a ser viable y qué es lo que necesitas para que eso sea rentable. Vamos acabando, quedan 2 preguntas y la de Elena, y seguro que Sergio también tiene alguna. Sí, tengo alguna. Ay, Dios. Hay muchos cursos de finanzas, es evidente, ¿eh? Pero ¿en qué es diferente Finanpolis, Elisa? Primero porque utiliza técnicas de gamificación. ¿Tú sabes lo que es estar en un curso donde la gente se aburre, que desconecta? Eso es infumable. Yo lo impartía en las empresas multinacionales y hasta yo me aburría. Es que había momentos que me dormía. Y la manera que yo lo enseño es totalmente aplicando técnicas de juego. Mira, Francisco Mora dijo una vez que el cerebro aprende cuando se emociona. Y eso es lo que yo hago, emocionar en mis clases, hacer que la gente lo aprenda por sí mismo.
Porque si no lo aprendes por sí mismo y te da la lección aprendida, no aprendes nada. Entonces se trata de que tú llegues a tus propias conclusiones, no que te diga yo 4 números, sino por qué están sucediendo esas cosas y que tú mismo lo integres. Y esa es la emoción, emocionar a las personas cuando vienen a las clases o lo hacen online. Qué chulo, ¿eh? Sí, sí. Qué chulo. Y ahora sí, acabando, ¿cómo crees que cambia la visión de las finanzas una persona que ha hecho el curso Finanpolis contigo, con Elisa? Radicalmente. O sea, yo me vino una vez una persona que era creativa, era una persona que se dedicaba a la fotografía y al cabo de 3 horas estaba contabilizando. Y me decía, no lo puedo creer, no me lo puedo creer porque llevo años intentándolo y yo siempre digo, es que si las aprendes de manera divertida y jugando, se integra todo mucho más. Mira, los empleados, por ejemplo, consiguen mejor salud financiera y las empresas consiguen más rentabilidad y más productividad de sus empleados. Los que son autónomos, por ejemplo, conocen lo que está pasando en su empresa y pueden tomar decisiones. Eso con 2 o 3 horas de cursos, que no necesitas más. Y las personas que quieren llegar a final de mes, por ejemplo, consiguen su libertad financiera. Qué chulo. Y yo con eso ya soy feliz. Pero, bueno, al final, ahora hago un resumen muy rápido. Es aquello de vigilar lo que entra con lo que sale y controlar aquello de los días de pago. Son muchas variables. Vamos Son allá. previsiones. Vamos allá. Yo pregunto, ¿por qué Esto, Elisa no lo sabe, hay un poquito, hay una pregunta sorpresa que no está en el Bueno, guión. es Fantástico. que nos salgan. Pero ¿por qué Finanpolis no se le enseña a los políticos para Claro. que sepan gestionar con los impuestos? Yo te Digo diría más, yo, ¿por qué una los rama ahí. políticos no aceptan que se les haga según qué preguntas Ahí financieras? le has dado. Porque no les interesa, entonces. Porque un pueblo inculto es un pueblo más manejable. Ahí les has dado. Y esto off the record, yo no he dicho nada. Me gusta muy bien lo que has dicho. Pues nos quedamos con esta frase al final, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo Más creo que claro, es lo mejor. Más claro, agua. Sí, sí, Exacto. totalmente. Pues moltes gràcies. Josep Salvat, Moltes gràcies Gràcies. Muchísimas Gràcies a vosaltres. a tots dos per estar amb nosaltres al Sense Control.